Entonces, ese sería el procedimiento para agujeros. Primero, encontramos en la tabla correspondiente, aquí, en esta tabla 2.6, el agujero correspondiente, el eje correspondiente. Por ejemplo, para los agujeros A, B, C, en calidades IT1 a IT18, hay que calcular la diferencia inferior de este agujero, A o B o C o lo que fuera, va a ser igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje designado con la misma letra. Si era un agujero E, entonces un eje E con la misma letra y la misma calidad, ¿ya? Entonces, para calcular la diferencia correspondiente del agujero, necesitaríamos primero calcular la diferencia superior del eje designado con la misma letra y la misma calidad. Eso para los ABC. Sigamos entonces. Una vez que hayamos calculado la diferencia que corresponda, aquí 2, calcular la diferencia superior, la diferencia inferior, según nos pidan, para el eje, según sea necesario de acuerdo al procedimiento. Una vez que tengamos esa cantidad, la reemplazamos en la expresión para 1, que es la diferencia de referencia del agujero. Y una vez que tenemos la diferencia de referencia del agujero, calculamos la otra diferencia. Y podemos calcular cota máxima, cota mínima, etc. Vamos a ver primero calcular diferencia superior e inferior, cota máxima, cota mínima, para el agujero 75E9. Entonces, como se trata de un agujero de cota nominal 75, a ver un ratito. ¿Dónde estamos? Aquí. Y estamos, a ver, que estamos acá. No. Estamos compartiendo, dejamos de compartir y volvemos a compartir. Acá. Entonces, se trata del agujero de 75E9, 75 cota nominal, letra, posición de la tolerancia E y calidad de fabricación 9. Entonces, partimos en la 2.6. Y la 2.6 en la primera fila dice, para la letra E, en cualquier calidad, la diferencia inferior de ese agujero es igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje designado con la misma letra y calidad. En este caso tenemos el agujero 75E9, entonces dice que es igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje, de signo contrario a la diferencia superior del eje, por supuesto de la misma cuota nominal, de la misma letra, E mayúscula, E minúscula, y de la misma calidad. Entonces, para conocer la diferencia inferior de este agujero, necesitamos calcular la diferencia superior de este eje. Como primera cosa, cambiarle de signo y igualar. Entonces, vamos a volver a esta ecuación una vez que hayamos calculado la diferencia superior del eje. Entonces, aquí dice, calculamos la diferencia superior del eje 75E9. Y para eso partimos entonces con la tabla 2.5. Letra E, estamos aquí, diferencias para ejes, tabla 2.5, ejes, letra E, calidades 1 a 18, diferencia superior, entonces vamos a calcular directamente lo que se necesita, es igual a menos 11 por dimensión de grupo elevado a 0,41. Entonces con eso nos vamos acá a menos 11 por dimensión de grupo elevado a 0,41. Entonces ahora necesitamos saber diferencia superior de dimensión de grupo,
y por lo tanto necesito saber a qué grupo pertenece la cota nominal 75, letra E. Entonces, si vemos aquí la letra E, no está en la tabla 2.8, no hay letra E, de manera que no es serie completa, sino que es serie corta. Había sido letra E, ahí dice C, pero es E, serie corta, por tanto el 75 pertenece al 50-80, grupo 50-80. Lo pueden leer entonces en la serie corta. 50-80, dimensión de grupo es la raíz de 50 por 80, igual 63,246. Y con eso calculamos entonces elevado a 0,45 multiplicado por 11, nos da menos 60,230. Con este menos 60,230 tenemos que ir a la tabla 2.7 de redondear, letra E, hasta 45 a 60, al número par, hasta 60, era más de 60, no me acuerdo, 60,230. O sea que tenemos que irnos a múltiplo de 5 aquí. Más de 60 hasta 100, hay que redondear hasta que sea un múltiplo de 5. Entonces aquí, como es 60,23, entonces para abajo sería 60, para arriba sería 65. Entonces la más cercana es el 60. Con esta diferencia superior ya podemos reemplazarla aquí en la ecuación 1. Le cambiamos de signo y nos queda diferencia inferior del agujero 75,9 igual 60. ¿Sí? Y con esto, una vez que tenemos la diferencia inferior, nos falta la diferencia superior. Entonces, en la tabla 2.4 vamos a encontrar cómo es calidad de fabricación 9. Vemos cuánto vale la tolerancia para esa calidad para el grupo 50-80. Entonces, IT9 igual 74. Si ven en la tabla 2.4, supongo que ya son, si no pueden encontrar ahí, me avisan para que la veamos. Pero solamente es cuestión de leer, ¿no es cierto? Para una cota nominal de 75, en calidad 9, y T9 vale 74. Por lo tanto, la diferencia superior es igual a la diferencia inferior, los 60 más 74. 6 y 7, 13, 134. Entonces, en la pieza que estamos encontrando, que estamos buscando el agujero, es 75 de 9 más 184 y más 60. De manera que la cota máxima son 75,134 y la mínima 75,060. Las dos son más grandes que la cota nominal. Ejemplo 6. Queremos calcular el agujero 220 R mayúscula 6. Como se trata de un agujero, partimos de la tabla 2.6. Nos vamos a la tabla 2.6. Letra R. Entonces estamos aquí para la letra R. Aquí hay dos veces letra R. Una vez para calidad de 6 y 7 y una vez para la calidad 8. Nosotros estamos aquí en 6 y 7. Entonces dice que la diferencia superior de ese agujero, el agujero R, es igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje designado con la misma letra, pero de calidad inmediata superior, más el valor de la tolerancia correspondiente a la calidad del agujero. Eso lo vamos a ver escrito. Dice, es igual y de signo contrario a la diferencia superior del eje designado
con la misma letra, R y R, pero de calidad inmediata superior, si esta es calidad 6, si esta es calidad 5. Inmediata superior, más el valor de la tolerancia correspondiente a la calidad del agujero, más IT6. Entonces, esta sería la ecuación base y el eje correspondiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero encontrar este eje, la diferencia superior de este eje, también leer cuánto es la tolerancia IT6 y ponerlo en esta ecuación. Entonces, la calidad 5 es inmediatamente de manera superior de la número 6. Calculamos diferencia superior de la 220R5 del eje. Y para eso nos vamos a la tabla 2.5. Aquí estamos R. Calidad 5, 6 y 7. La diferencia inferior es igual a un medio de la diferencia inferior de la posición P por la diferencia inferior de la posición S, elevado a un medio. O sea que para calcular la diferencia inferior de este eje, letra R, necesitamos calcular primero la diferencia inferior de la posición P y de la posición S, multiplicarla, sacar la raíz cuadrada. Así como aparece aquí. Entonces, para la posición S primero, vemos en la misma tabla, posición P, para que estas calidades, la diferencia inferior va a ser igual a 220, entonces mayor que 80, sería 5,6 por la dimensión de grupo elevado a 0,41. (5,6) por dimensión de grupo elevado a 0,41 para la diferencia inferior de la posición P. Entonces, vemos letra P en la 28 y dice serie corta, no aparece. Entonces, la 220 corresponde a la 120, 250, 180, 250. Y su dimensión de grupo es la raíz de 180 por 250, que es 212,132, elevada a 0,41 y multiplicándole por 5,6, resulta la calculada, diferencia inferior calculada, igual a 50,361. Aquí, de acuerdo con la tabla de redondeo, 50, tenemos que redondearla a R, letra R, que está aquí. Hay que redondearla al próximo entero. Próximo entero, aquí. Era 50,3. Entonces, hay dos enteros hacia arriba, 51, y hacia abajo 50. El más cercano sería 50. Entonces, redondeando, la diferencia inferior sería igual a 50. Aquí nos piden diferencia inferior, así que ya está. Y la diferencia inferior de la posición S nos falta. Entonces, para la posición S, diferencia inferior va a ser igual a 200, de la 220 S5, va a ser de acuerdo S5. Aquí, S5, no, estamos eje ya, S5, va a ser, su diferencia inferior va a ser igual a IT7 más 0,4 por la dimensión del grupo. Va a ser IT7 más 0,4 por dimensión de grupo. Aquí a la derecha estamos aprovechando para leer las tolerancias de la tabla 2.4. Leemos la tolerancia IT5, IT6 y IT7 que vamos a necesitar. Entonces, IT5 20, IT6 29, IT7 46. Para esta ecuación necesitamos la IT7. Como esto es calidad 5, después vamos a necesitar IT5 para calcular la diferencia superior. Y entre medio necesitamos también la calidad 6.
Entonces, con esto, tendríamos que ver ahora si letra S es serie completa o serie corta, para saber cuánto vale la dimensión de grupo. No es la misma que aquí con la letra P. Dimensión de grupo era raíz de 180 por 250. Aquí, letra S es serie completa, que es el 220 aquí pertenece al intervalo de 200 a 225, entonces su dimensión de grupo es 212, 132. Y entonces la ecuación 4 sería la diferencia inferior del 220 S5 calculada, va a ser IT7, 46, más 0,4 por la dimensión de grupo, que es 212, 132. Sumado todo esto nos da 130,85. 130,85 en la regla de redondeos. 130,85 aquí. Damos letra S aquí al número par más cercano. Y 80,63 al próximo entero, no. Estamos en la reducción al próximo par aquí. ¿No? 130,85. Entonces, aquí el próximo par hacia abajo es el 130, el próximo par hacia arriba es el 132. Entonces, de todas maneras, nos toca el 130. Así, diferencia inferior del S, entonces 130, ya tenemos diferencia inferior de P y diferencia inferior de S, los multiplicamos y le sacamos al producto, le sacamos la raíz y obtenemos la diferencia superior del eje R5. ¿Dónde estás que no te veo? Próximo par. El 130. Entonces el 5 entre 5, el 2 da es 220 R5, va a ser 50 por 130, ¿no? Que es la diferencia inferior de la letra P por la diferencia inferior de la letra S, multiplicadas y elevadas a un medio, o sea, la raíz de. Eso va a ser entonces 80,263. Entonces, para esta letra R, que tenemos 80, 623, nos vamos aquí, 80, 623 aquí, letra R, también próximo entero. Entonces aquí el próximo entero es 81. ¿Sí? Entonces tenemos que la diferencia inferior del eje 220 R5 igual a 81. Entonces ahora necesitamos la diferencia superior porque la primera ecuación de todo esto decía aquí diferencia superior del 220 R5. Ya tenemos la diferencia inferior, necesitamos la diferencia superior y diferencia inferior, entonces de esta ecuación sacamos la diferencia superior, que va a ser la inferior más IT5. IT5 hemos visto que era 20 de aquí, aquí. Entonces va a ser 81 que hemos calculado más 20. Entonces 101. Esa es la diferencia superior del eje R5. Entonces con esto volvemos a la primera ecuación que decía que la diferencia superior del agujero R220R6 era igual y de signo contrario a la diferencia de superior del eje designado con la misma letra y calidad inmediata superior
que es la 5, este de aquí, 101, más la tolerancia en la calidad del agujero, IT6. Entonces va a ser menos 101, pero 101, entonces va a ser, esto es menos 101 más 29. Entonces va a ser menos 72. Esa es la diferencia superior del agujero 220 R6. Y como, entonces ya, en este caso ya tenemos la diferencia superior y necesitamos la diferencia inferior, que va a ser la superior menos la tolerancia en calidad 6. Entonces va a ser diferencia superior, que es menos 72, menos IT6, que es 29. Pues con eso queda menos 101. Y por tanto, el agujero 220 R6 es igual a 220 menos 72 y menos 101. Costa máxima, por tanto, va a ser 219,928. Y la cota mínima va a ser también 219,899. Ahí está. Entonces, eso es más o menos todo. Esta es una de las más largas. No tenemos difícil porque en realidad se ve que el camino está pavimentado. El procedimiento está clarísimo, o sea, no hay dónde perderse. Desde el comienzo hasta el final. De manera que diríamos que es largo, pero no hay dónde perderse, ¿no? En todo caso, este es uno de los más largos para que ustedes vean que no solamente en el examen, sino también en clases se puede hacer una cosa así. Llevando bien la cuenta, no hay ningún problema. Entonces, tarea correspondiente va a ser, hay que calcular las cotas, las características, ¿no? Parámetros de cada una de estas piezas. Diseño industrial, cómo se hace ollas de acero inoxidable. Entonces, para descansar un poquito de la teoría, vamos a ver fabricación de ollas de acero inoxidable. Vamos a ver, ojalá que esté. Y si tenemos que buscarla, igual que lo que ha pasado las últimas veces. Vamos a ver. Momentito, pero aquí está todo. Ya, entonces aquí estamos. El video ha sido eliminado. Ya no está disponible, entonces vamos a tener que buscar aquí estamos en mi equipo. Voy a hacer inoxidable, tengo que buscar aquí disco de videos. Disco de videos, equipo. Entonces aquí entonces voy a sacar, no sé si está aquí. No, aquí. Buscar. Yo creo que está aquí. ¿Cómo se llaves de boca? Sintonización por mí. Doblador de tubos, reloj, comparador, fabricación de acero, fabrica. No.
Fabricación de ollas de acero inoxidable. Miren cómo han sacado todos los videos, probablemente porque han pedido mucho mis alumnos, supongo. Tubos, cómo se realiza la sintetización, se fabrican llaves de boca, animación. Entonces tenemos que entrar más adentro. Procedimiento de plancha aquí. Fabricación de llaves de boca, hacer alicates, cubiertos de acero inoxidable, entonces corte, cómo se hacen ollas aquí. Entonces aquí está, vamos a abrir con PLC. Abrir. Probable tengan una de estas en su cocina. Una olla de acero inoxidable. Pero en realidad no es el acero lo que cocina los... Vamos a dejar de compartir un ratito. Vamos a poner aquí sonido. Y de nuevo entonces acá. Vamos atrás y comienza. Probable tengan una de estas en su cocina. Una olla de acero inoxidable. Pero en realidad no es el acero lo que cocina los alimentos. De hecho, el acero no podría cocer casi nada si no fuera por el material escondido en el fondo de la olla. Una olla freidora de acero inoxidable de 25 centímetros comienza como una espiral gigante de acero inoxidable de 2 toneladas, que debe desenrollarse para que una prensa hidráulica pueda cortar discos o círculos de aproximadamente 40 centímetros de diámetro y menos de 2 centímetros de espesor. La prensa hace que el trabajo parezca sencillo, pero en realidad aplica una fuerza de más de 45 toneladas para cortar 250 discos por hora. Pero esa fuerza no se compara con la presión que recibe el metal a continuación. Cada disco se coloca sobre un molde para que un cilindro descienda sobre él con 400 toneladas de presión. El cilindro y la presión fuerzan a los discos a tomar la forma del molde. Y los discos terminan en forma de ollas. Una máquina rizadora corta los bordes de las ollas para que sostengan las tapas. Las ollas parecen estar listas para cocinar, pero no es así. Esto se debe a que el acero inoxidable no es un buen conductor del calor y no podría por sí solo cocinar ningún alimento. Para lograr que las ollas cocinen mejor, se agrega una capa de aluminio debajo de la superficie de cocción de las ollas. El aluminio es mucho mejor conductor de temperatura que el acero, y la distribuye en forma más pareja por toda la superficie de la olla, para que los alimentos no se quemen sobre uno de los lados y queden crudos en el lado opuesto. Pero como el aluminio es mucho más débil que el acero, debe compactarse entre las dos capas de acero inoxidable de la base de la olla, para que quede protegido bajo una cubierta de acero. Para sellar el aluminio dentro del acero, unos cabezales cerámicos calientan las ollas a 500 grados de temperatura, justo por debajo del punto de fusión del aluminio, para ablandarlo. Luego, un brazo robótico traslada las ollas calientes a una prensa que une las capas entre sí con una presión de 450 kilos. Mientras las capas se fusionan, el aluminio se expande hasta cubrir completamente el fondo de la olla. Entonces se pule la cubierta de acero inoxidable en una lijadora de banda, que traslada las ollas a través de 9 estaciones de pulido.
Cada lijadora pule las ollas por dentro y por fuera con un grano cada vez más fino. Cuanto más brillante sea la superficie, la olla absorberá mejor el calor durante la cocción. Después de una limpieza cuidadosa, las ollas están listas para las manijas. Una prensa de 20 toneladas hace 2 orificios a los lados de la olla. Y luego se ajustan las agarraderas con 2 remaches. Las manijas son de acero inoxidable sin el centro de aluminio, porque no queremos que se calienten tanto como para quemarnos las manos. Como detalle final, un láser talla marcas en la olla desde 1/4 de litro hasta 2 litros. Las marcas sirven para medir los ingredientes de las recetas. Después de la limpieza final, estas ollas de acero inoxidable pueden entrar en calor en cualquier cocina. Probable tengan una de estas en su cocina. Una olla de acero inoxidable. Pero en realidad no es el acero lo que cocina los alimentos. De hecho, el acero no podría cocer casi nada si no fuera por el material escondido en el fondo de la olla. Una olla freidora de acero inoxidable de 25 centímetros comienza como una espiral gigante de acero inoxidable de 2 toneladas, que debe desenrollarse para que una prensa hidráulica pueda cortar discos o círculos de aproximadamente 40 centímetros de diámetro y menos de 2 centímetros de espesor. La prensa hace que el trabajo parezca sencillo, pero en realidad aplica una fuerza de más de 45 toneladas para cortar 250 discos por hora. Pero esa fuerza no se compara con la presión que recibe el metal a continuación. Cada disco se coloca sobre un molde para que un cilindro descienda sobre él con 400 toneladas de presión. El cilindro y la presión fuerzan a los discos a tomar la forma del molde, y los discos terminan en forma de ollas. Una máquina rizadora corta los bordes de las ollas para que sostengan las tapas. Las ollas parecen estar listas para cocinar, pero no es así. Esto se debe a que el acero inoxidable no es un buen conductor del calor, y no podría por sí solo cocinar ningún alimento. Para lograr que las ollas cocinen mejor, se agrega una capa de aluminio debajo de la superficie de cocción de las ollas. El aluminio es mucho mejor conductor de temperatura que el acero, y la distribuye en forma más pareja por toda la superficie de la olla, para que los alimentos no se quemen sobre uno de los lados y queden crudos en el lado opuesto. Pero como el aluminio es mucho más débil que el acero, debe compactarse entre las 2 capas de acero inoxidable de la base de la olla, para que quede protegido bajo una cubierta de acero. Para sellar el aluminio dentro del acero, unos cabezales cerámicos calientan las ollas a 500 grados de temperatura, justo por debajo del punto de fusión del aluminio, para ablandarlo. Luego, un brazo robótico traslada las ollas calientes a una prensa que une las capas entre sí con una presión de 450 kilos. Mientras las capas se fusionan, el aluminio se expande hasta cubrir completamente el fondo de la olla. Entonces se pule la cubierta de acero inoxidable en una lijadora de banda, que traslada las ollas a través de 9 estaciones de pulido. Cada lijadora pule las ollas por dentro y por fuera con un grano cada vez más fino. Cuanto más brillante sea la superficie, la olla absorberá mejor el calor durante la cocción. Después de una limpieza cuidadosa, las ollas están listas para las manijas. Una prensa de 20 toneladas hace 2 orificios a los lados de la olla.
y luego se ajustan las agarraderas con 2 remaches. Las manijas son de acero inoxidable sin el centro de aluminio, porque no queremos que se calienten tanto como para quemarnos las manos. Como detalle final, un láser talla marcas en la olla desde 1/4 de litro hasta 2 litros. Las marcas sirven para medir los ingredientes de las recetas. Después de la limpieza final, estas ollas de acero inoxidable pueden entrar en calor en cualquier cocina. Bien. A ver, esperen un segundito ya. Ya un ratito vamos a dejar de compartir. ¿Qué fue? Ok. Entonces dice, esta vez son ollas inoxidables. ¿Qué hay que hacer? Como parte de la tarea 21, enumerar procesos de fabricación y su propósito, comparar numéricamente la conductibilidad de calor del acero y del aluminio, del cobre y del oro, a ver qué números hay, de tablas, del video de la extrusión de aluminio, elegir la aleación que se usará para esta aplicación. Supongo que eso pueden hacer. Muy bien, entonces, con eso tendríamos visto todo lo que es... aquí están calculados todos esos, pueden estar calculados algunos otros más también. Y está mostrando también cosas que no hemos hecho, está mostrando los dibujitos, ¿no es cierto? ¿Cuál es aquí, por ejemplo, cuota máxima 225, 127, el de más arriba, cuota máxima 225, 081, la segunda, y cuota nominal, que es la 225, está más abajo. Y la tolerancia, que es 127 menos 81, está entre esos dos valores. Ahora dice, siendo tan vasto el universo de las tolerancias, si se consideran las diferentes posiciones que es posible obtener para una misma calidad de fabricación, es recomendable que cada empresa se limite al menor número posible de ellas, de acuerdo a la función que deban desempeñar las piezas que fabriquen, diseñadas según las recomendaciones ISO
y la experiencia que se vaya adquiriendo en el taller y en el control de la producción. Solo así se logrará tener un número reducido de calibres para controlar el mantenimiento de las normas dimensionales. Por otra parte, las cuotas nominales debieran corresponder en lo posible a números normales preferidos, ya que ello garantiza una provisión fluida de materia prima, así como la existencia del herramental prefabricado que se necesite para la fabricación de dichas piezas, tales como, por ejemplo, brocas, escariadores, etc. Finalmente será conveniente elegir siempre tolerancias lo más amplias posibles, ya que la calidad tiene un costo directamente proporcionado relacionado con ello. Por ejemplo, si fuera posible reemplazar una calidad 7 por una calidad 8 para una determinada aplicación, será conveniente hacerlo, ya que ello redundará en muchos beneficios para la empresa, incluyendo el costo de fabricación. Únicamente si el uso de la parte de pieza de que se trate hiciera técnicamente imposible este reemplazo, deberá adoptarse la calidad 7. A veces yo les pongo algún ejercicio en el parcial, examen parcial, entonces hay gente que calcula y que además hace esto. En realidad esto es simplemente para que sepamos nosotros, pero no estamos nosotros en condiciones de decir, ya calculé y me salió de calidad 6, entonces lo voy a pasar a calidad 7. No tenemos esa experiencia de trabajo como para poder hacer eso, ¿no? Entonces, eso simplemente es como un aviso para ustedes que si fuera posible hacerlo, entonces sería conveniente. Ahora, en muchos casos ya no va a cumplir su función. Entonces, esto es para que ustedes sepan, no es para que lo usen ahora en clases, ni en exámenes. Relación de dos piezas entre sí, los ajustes. El término asiento, encaje o ajuste se refiere al acoplamiento de dos piezas, una interior y otra exterior, es decir, un agujero y un eje. De la relación que guardan las dimensiones de ambas piezas entre sí, dependerá el tipo de asiento que se generará, móvil, indeterminado o fijo. A ver, vamos a ver qué tengo yo aquí. Dice un conjunto de dos piezas, un agujero, un eje, de la misma cuota nominal, destinados a desempeñar juntos una función, se llama asiento, encaje o ajuste, o también acoplamiento. Tenemos varios nombres. Dependiendo de la relación que guarden entre sí las dimensiones de ambas piezas, se puede generar un asiento móvil, un asiento indeterminado o un asiento fijo. Designación. De acuerdo a las normas ISO, los asientos se designan en conjunto. Primero se pone la cuota nominal, como aparece aquí 45, que es común a ambas piezas, seguida de la posición de la tolerancia y la calidad del agujero. Entonces F7 se refiere al agujero, o sea que son dos piezas que van a estar juntas en un asiento y el agujero es un 45 F7. Y de la posición de la tolerancia y calidad del eje. El eje va a ser un 45 N6. Entonces así se designa un asiento, una pareja de piezas, un agujero y un eje. Un agujero 45 F7 y un eje 45 N6. Se define asiento, matemáticamente asiento, a la cuota efectiva del agujero menos la cuota efectiva del eje. Entonces, si la cuota efectiva del agujero es mayor que la cuota efectiva del eje, el asiento pasa a llamarse juego. ¿Ya? O sea que va a ser juego. Y el juego se define como la cuota efectiva del agujero menos la cuota efectiva del eje. Ahora, el juego, desde luego, entonces va a ser variable, ¿no es cierto? Va a ser dependiendo de lo que nos toque, de la pieza que nos haya tocado como agujero y la pieza como eje. Entonces, eso va a ser algo al azar. Sin embargo, podemos establecer nosotros que ese juego va a tener dos límites. Un límite mínimo y un límite máximo. Este juego, dice, puede variar entre el juego máximo, JM mayúscula, y el juego mínimo, JM minúscula.
y por tanto va a estar entre el juego mínimo y el juego máximo. Podemos ver aquí, este va a ser el juego máximo y este el juego mínimo, ¿no? Entonces, el juego máximo va a resultar cuando nos toque el agujero más grande y el eje más chiquitito. O sea, cota máxima del agujero menos cota mínima del eje. Ese número va a ser el juego máximo. Y el juego mínimo va a resultar cuando nos toque una pareja en que sea el agujero sea el más pequeño posible, cota mínima, y el eje sea la cota máxima, máximo posible. Entonces el juego mínimo va a ser la cota mínima del agujero menos la cota máxima del eje. Entonces a esto lo llamamos juego máximo y esto juego mínimo. Entonces, juego máximo, cota máxima del agujero menos cota mínima del eje, juego mínimo, cota mínima del agujero menos cota máxima del eje. Cambio. En cambio, si la cota del eje es más grande que la cota del agujero, entonces no va a haber juego, sino que va a haber una interferencia. Entonces a la interferencia le llamamos I, y se define entonces como la cota efectiva del eje menos la cota efectiva del agujero. La interferencia I, y también va a ser entonces una cantidad al azar, pero va a tener dos extremos, ¿no? Va a tener una interferencia mínima y una interferencia máxima. Esta va a ser la interferencia máxima, que va a resultar cuando nos toque el eje más grande con el agujero más chico. Entonces, interferencia máxima va a ser la cota máxima del eje menos la cota mínima del agujero. Entonces, esta cantidad desde aquí hasta aquí va a ser la interferencia máxima. Y la interferencia mínima va a ser cuando nos toque el eje más pequeñito de los que vamos a fabricar, el eje más pequeñito con el agujero más grande. Pues va a ser cota mínima del eje menos la cota máxima del agujero. Entonces van a ser esos dos. El juego que va a estar entre los dos límites, juego mínimo y juego máximo, y la interferencia que va a estar entre la interferencia mínima y la interferencia máxima. Juego en el caso de que las dimensiones del eje sean más pequeñas que las dimensiones del agujero, y interferencia cuando las dimensiones del eje son mayores que las del agujero. Ahora hay que ver esto. Algebraicamente, la interferencia mínima es igual a menos el juego máximo. Aquí la interferencia mínima, si vemos nosotros cota mínima del eje menos cota máxima del agujero, juego máximo, cota mínima del eje menos cota máxima del agujero, entonces fíjense que la una es menos la otra. Interferencia mínima es igual a menos el juego máximo. Interferencia máxima es igual a menos el juego mínimo. O sea, matemáticamente están así. La interferencia mínima es igual a menos el juego máximo y la interferencia máxima a menos el juego mínimo. Entonces aquí dice, por lo cual solamente vamos a trabajar con el concepto de juego. Los valores negativos, si nos resultan entonces valores negativos para el juego, vamos a saber que se trata de interferencia. Entonces, de acuerdo con esto, los asientos se clasifican como sigue. Un asiento móvil si ambos juegos, juego máximo y juego mínimo, son mayores que 0. O sea, siempre va a haber juego. El agujero va a ser siempre más grande. En todas las condiciones, cualquiera que hacemos al azar, siempre va a haber juego. O sea, siempre el agujero va a ser más grande que el eje. El agujero es siempre más grande que el eje, eso es un asiento móvil. Asiento indeterminado, si resulta que el juego máximo es mayor que 0, pero el juego mínimo es menor que 0. Entonces, ya va a haber la posibilidad de que al azar a veces nos resulte una cantidad positiva cuando restamos nosotros o nos resulte una cantidad negativa. Entonces, en un caso va a ser un juego y en el otro caso va a ser una interferencia. Juego negativo, juego mínimo, va a dar entonces negativo. Y va a ser un asiento mínimo
si el eje es siempre más grande que el agujero. O sea que si ambos dos, juego máximo y juego mínimo, son menores que 0. En ese caso, el eje siempre es más grande que el agujero. Sin embargo, si se trata de un asiento en el que uno de los juegos es positivo y el otro es negativo, pero sus valores, aquí estamos dando una excepción. Entonces, lo normal es que nosotros clasifiquemos a esta situación como un juego interdeterminado. Ahora dice aquí hay un caso, una excepción. Está hablando ya de la excepción. Si se trata de un asiento en el que uno de los juegos es positivo y el otro es negativo, pero sus valores absolutos están en una relación muy variable, muy variada. Por ejemplo, el juego 1 mayor o igual que 10 veces el juego 2 en valores absolutos, entonces el asiento recibe el nombre correspondiente al del signo del mayor en valor absoluto, al de J1, al que corresponda. Además, de la misma forma que se define la tolerancia dimensional en cada pieza, se define entonces aquí, ya hemos definido lo que son el juego y cómo se calculan los juegos, el máximo, el juego mínimo, y las interferencias también, que las vamos a tomar cuando los juegos nos salen negativos. Entonces ahora vamos a definir, igual que antes hemos definido la tolerancia de una pieza, ahora vamos a definir la tolerancia de un par de piezas. Tolerancia del asiento. Entonces va a ser la tolerancia del asiento, va a ser igual al juego máximo menos el juego mínimo. O bien, si se deduce esto, esta tolerancia es igual a la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Así resulta, hay que deducir esto, hay una deducción en el texto. La tolerancia del asiento siempre es positiva y depende únicamente de las calidades de ambas piezas, tal como se ve en la segunda expresión. Bueno, es igual a la suma de las tolerancias del agujero y del eje. Y T es tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Tolerancia del asiento siempre es positiva. Si se utilizan las relaciones que conocemos ya para la cota nominal, la cota máxima, la cota mínima, diferencia superior, diferencia inferior del agujero y del eje, se obtiene para los juegos las siguientes relaciones alternativas. Entonces, el juego máximo, que era cota máxima del agujero, menos cota mínima del eje, y juego mínimo, que era cota mínima del agujero, menos cota máxima del eje, se pueden definir así. A ver, esperen un ratito. Diferencia superior del agujero, menos diferencia inferior del agujero.
Wow, tengo unas fieras en mi casa. Cuando alguien llega, es hasta que aprenden a respetar. Bueno, depende de la persona también. Entonces, alternativamente, los juegos se pueden calcular como esta expresión, según la cota máxima y mínima del agujero y del eje, o bien se pueden calcular como las diferencias superior e inferior del agujero menos la diferencia inferior y superior del eje. Utilizamos además un compendio de fórmulas anteriores. Estas son todas las que tenemos. Entonces, si necesitan, se las pueden copiar y de aquí se puede trabajar. Entonces, tenemos la cota máxima, que es la cota nominal más diferencia superior, tanto para el agujero como para el eje, y la cota mínima, que es la cota nominal más la diferencia inferior del agujero o del eje. Y la tolerancia, entonces, cota máxima menos cota mínima de cada uno, ¿no? Cota máxima menos cota mínima del agujero, cota máxima menos cota mínima del eje. Cada uno tiene su propia tolerancia. Ejercicios. Repetimos el ejercicio 2 del texto, utilizando esta vez las tablas numéricas. Vamos a ver qué hay aquí en el texto. Relación de las piezas entre sí, los ajustes. Ya tenemos la definición del asiento. Juego máximo menos juego mínimo. Interferencia máxima, interferencia mínima. La equivalencia algebraica que hay entre los juegos y las interferencias. Asiento móvil, si existe siempre juego, tanto el juego máximo como el juego mínimo mayor que 0, indeterminado si uno es negativo y fijo si los dos son menores que 0. Entonces, para el agujero tenemos cota máxima y cota mínima, que son igual a la cota nominal más la superior o la inferior. Y para el eje lo mismo, es cota nominal más su diferencia inferior o su diferencia superior. Juegos máximo y mínimo en función de entonces las diferencias, ya no de las cotas. Forma similar, al caso de dos piezas individuales, se define la tolerancia del asiento, que es juego máximo menos juego mínimo, y si reemplazamos como juego máximo la definición en función de las diferencias, diferencia superior del agujero menos inferior del eje, menos la diferencia del juego mínimo, que es la diferencia inferior del agujero menos la superior del eje, eso lo reordenamos y tenemos diferencia superior del agujero menos la inferior del agujero, más la diferencia superior del eje menos la inferior del eje. Y esto de aquí es la tolerancia del agujero, y esto de aquí es la tolerancia del eje. Entonces, la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Es decir, que la tolerancia del asiento TA depende únicamente de las calidades de ambas piezas. Esta es IT7 y esta es IT6, entonces depende de eso. O también puede ser IT6, IT7 o IT7, IT6, no le interesa a la tolerancia del asiento, es el mismo número. Además, no varía si intercambia las calidades de fabricación del agujero y del eje. Lo único que interesa es la suma. Ejercicio 2.10. Dice calcular los juegos máximo y mínimo, la tolerancia del asiento para el asiento 40 F8 U7 y clasificar. Por primera vez hacemos un cálculo completo por unidades. Dice 40 F8 corresponde al grupo dimensional de la serie corta 50-80, 30-50, perdón, y 40. Entonces, 30-50, por lo cual dimensión de grupo es igual a raíz cuadrada de 30 por 50, 38,73. Y además IT8 de la tabla 2.4 es 39. Entonces de la tabla 2.6
para este agujero, obtenemos la diferencia inferior del 40F8 es igual a menos la diferencia superior del 40 eje 8. ¿No? Entonces, para el eje 40F8 tenemos que es igual a menos 5,5 dimensión de grupo elevado a 0,41. La dimensión de grupo es 3873 elevada a como 0,41 multiplicada por 5,5 da menos 25 aplicando el redondeo de la tabla 2,7. Entonces aquí da ya la diferencia superior del eje. Entonces cuando tenemos la diferencia superior del eje, podemos calcular la diferencia inferior del agujero. Por lo tanto, la diferencia inferior del agujero es igual a menos 25 más 25. Y la superior va a ser igual a 25 más IT8. IT8 vale 39. Pues con eso tenemos 64. O sea que en este asiento tenemos un 40F8 agujero que va a oscilar entre las siguientes medidas. De 40,64 más 40,25. Ahora el eje ya también, que es un 40U7, aquí, lo calculamos y tenemos lo siguiente. Corresponde al grupo dimensional 3040 de la serie completa, porque es letra U. Nos fijamos en la tabla 2.8, va a decir serie completa, entonces el 40 está en el grupo 3040. Y su dimensión de grupo va a ser la raíz cuadrada de 30 por 40, que da 34,64. Además de la tabla 2.4, IT7 da 25. Y de la tabla 2.5, para la fórmula para calcular la diferencia inferior del 40 o 7, es igual a IT7 más dimensión de grupo. Pues IT7 son 25 más la dimensión de grupo es 34,64. La suma da 59,64. Hay que redondearla y se redondea al entero más cercano. Entonces el redondeo es de 59,64 a 60. Y entonces da la diferencia inferior va a ser 60 y con la fórmula calculamos diferencia superior va a ser igual a la inferior más la tolerancia IT7, que vale 25. Entonces 85. Quiere decir que este agujero es 40 más 85 y más 60. Entonces, de acuerdo con esto, podemos calcular el juego máximo, que va a ser la diferencia superior del agujero, 85, ¿no? Tenemos aquí, este va a ser el agujero y este va a ser el eje. Entonces, la diferencia superior del agujero, que es 64, menos la diferencia inferior del eje, que es 60. Entonces, 64 menos 60 queda 4. Y para juego mínimo, que es diferencia inferior del agujero, este 25, menos diferencia superior del eje, que es 85, va a ser 25 menos 85, va a quedar menos 60. Entonces aquí, si ustedes se fijan, debiera ser un asiento con interferencia, debiera llamarse asiento con interferencia. De acuerdo con este resultado, tenemos que el uno es positivo y el otro es negativo, entonces debíamos decir este es uno indeterminado. Pero resulta que tenemos aquí, no está aquí, que entra en el caso especial. Aquí hemos clasificado todos así, ¿no? Móvil, indeterminado y fijo.
Pero hemos dicho lo siguiente, que cuando la diferencia sea muy grande entre el juego máximo y el juego mínimo, entonces va a adoptar el tamaño del juego más grande. Entonces aquí resulta que el uno vale 4 y el otro vale 60. Entonces si multiplicamos nosotros el 4 por 10 da 40, este sigue siendo más grande. Entonces vamos a decir que es un asiento con interferencia. Porque nunca, prácticamente nunca, van a aparecer los casos con interferencia, o sea, con juego, ¿no? Porque es solamente 4 micras, mientras que este es 60 micras con interferencia. Entonces dice, de acuerdo con este resultado y tomando en cuenta la gran asimetría entre estos dos extremos, 4 y 60, entonces el ajuste se llama asiento con interferencia, es decir, un asiento fijo. ¿Ya? Y por otro lado, la tolerancia del asiento va a ser 4 menos 60, que va a dar 64. Eso también lo podíamos haber calculado si sumamos IT8 más IT7, porque son calidades 8 y 7. Entonces va a ser IT8 más IT7 para una cota nominal de 40. 29 más 25, 64. Da lo mismo. No se olviden, o sea, la tolerancia del asiento es siempre positiva. No importa que los juegos puedan resultar negativos, los dos pueden ser negativos, uno puede ser positivo, el otro negativo, los dos pueden ser positivos, la tolerancia del asiento siempre es positiva. En la práctica pueden utilizarse las tablas 10 a 22 que se encuentran al final del texto y que contienen los valores numéricos de las diferencias de los agujeros y ejes de la siguiente manera. Vamos a ver. Ejercicio 2.11. Calcular, dice, los juegos máximo y mínimo, la tolerancia del asiento para el asiento 100, H8, E7 y clasificar. Entonces nos tenemos que ir primero aquí a las tablas 18 y 9 romano. Tiene que esperar un ratito, a ver, vamos a dejar de compartir. Lo voy a buscar aquí. Como si no se fuera. Aquí. Vamos por aquí. Ya. Entonces ahora podemos, ¿qué hacemos? Bajamos esto. Y aquí vamos a compartir pantalla. Entonces en la parte de atrás del texto están tablas numéricas. Dice tabla 10 romano, valores de los límites de tolerancia para dimensiones exteriores, ejes, posiciones de A hasta la C. Entonces, eje A en calidades 9, 11, 12 y 13. B, 8, 9, 10, C. A, B, C. La próxima tabla, que es la 11, trae ejes en calidades de F y G. La tabla 11, que trae letra H. La 12, que trae J. La K,
o sea, la tabla 12 que trae 12 romanos, que trae la K, la M, la N. La tabla 13, que es P, R, S. Y la tabla 14, que trae T, U, B, X, Y y Z. Tabla 16. Entonces, la siguiente es tabla 17, agujeros. Agujeros desde la letra A, B, C, etc. ¿No? Entonces, tenemos, queremos calcular los agujeros, juegos máximos, mínimo y tolerancia del asiento aquí, 100 H8 y 100 E9. Nos vamos aquí a las tablas numéricas, 100 H8, FGH. Entonces tenemos aquí 100, que está de la columna 80 a 120, y la 8. Aquí es la 8, calidad 8, y arriba superior y abajo inferior. Aquí 80 a 120. 54 más 54 y más 0. Estamos más... tenemos más 54 y más 0. Y el eje 100 es 7, entonces hay que buscarlo entre los ejes. Si estaba más adelante, antes. $100 y 7. Aquí tenemos el 7, es 100, es esta columna. 50, 80, 80, 120. Esta de aquí. 100 es 7. Esta de aquí. Menos 72 y menos 107. Vamos a ver si es lo mismo. Menos 72 y menos 107. Entonces de aquí con esto, ya con esto podemos calcular cota máxima, cota mínima, cota máxima y cota mínima. O si queremos podemos calcular directamente la diferencia superior del agujero menos la inferior del eje. Entonces va a ser 54 menos 107, que da 161. Y el juego mínimo va a ser la diferencia inferior del agujero menos la superior del eje. Entonces va a ser 0 menos 72. Va a ser 72. O sea que en este caso los dos juegos, juego máximo y juego mínimo, son positivos, de lo cual quiere decir que en este caso es un conjunto que es un conjunto móvil. Asiento móvil o asiento con juego. Porque los dos, juego máximo y juego mínimo, nos han salido mayores que 0. Si los restamos, 161 menos 72, nos sale 89, que es la tolerancia del asiento. ¿Sí? Ese sería el primer ejercicio, los 2.11, aquí el 2.12, calcular los juegos máximo y mínimo. Disculpe, ingeniero, solo se ve la tabla. ¿Cómo? Solo se puede ver la tabla. Ahí hay que, esta tabla, pero estoy cambiando aquí, deberían poder ver esto. Ahora. Sí, ahora sí se ve. Ya, lo que pasa es que no se cambió. Entonces, hemos cambiado aquí 100 H8 es 7.
Aquí 100 F8N7. Entonces para 100 F8 nos vamos y N7 podemos calcular el N primero, M y N. N7 el de más abajo y aquí ay, me está tapando todo esto aquí. 100. Es de 80 a 120 aquí. Y más abajo, 58 a 23, si no he bajado mal, 58 a 23, eso se va. Aquí. (58 a 23), el eje, me falta el agujero. El agujero que es 100 F8, 100 F8, entonces vamos para abajo. De F, 100 F, (80 a 120), 100, este de acá, F, 100 F, 7, 71, 36, era 7, ¿no? 71, 36. No, 90, 36, es entonces... (90-36), es 8. Así era 100 F8, 90-36. Entonces, con ese valor, tenemos aquí el agujero 90-36, con el eje 58-23. Entonces, aquí la cota máxima es 100-090, la cota mínima es 100-036. Aquí el eje es 100-058 y 100-023. Entonces, para el juego, va a ser la cota máxima, la diferencia superior del agujero menos la diferencia inferior del eje. Entonces, 90 menos 23 nos va a dar 67, o sea que es juego. Y para el juego mínimo, nos va a dar diferencia inferior del agujero menos la superior del eje. 36 menos 58, que va a dar menos 22. Entonces, esto es un asiento indeterminado. Y su tolerancia, la tolerancia del asiento, es 67 menos 22 igual 89. Igual que en el ejemplo anterior, se obtuvo 89 micras para la tolerancia del asiento, tal como se esperaba, ya que la tolerancia del asiento es solo función de las calidades de las piezas y no de las posiciones de las tolerancias. Aquí estamos mostrando cómo es un asiento indeterminado. Tenemos el agujero y tenemos el agujero más chico, cota mínima, y el agujero más grande, la cota máxima. Y el eje, tenemos el eje más pequeño y el eje más grande, cota mínima y cota máxima. Entonces, la confrontación, si confrontamos el agujero más grande con el eje más pequeño, va a haber juego, ¿no? Y el juego va a ser desde el agujero más grande hasta el eje más pequeño, va a ser este de aquí. Y va a ser el juego máximo posible. El agujero más grande con el eje más chico. Y el juego más chico va a ser aquí. El eje más chico, no, el agujero más chico con el eje más grande. En este caso se ve que el eje es más grande que el agujero, entonces
ya no se va a tratar de un juego, sino que de un apriete o de una interferencia. Si apriete es la interferencia, entonces esta cantidad va a ser la interferencia máxima, apriete máxima. Entonces, este va a ser un asiento indeterminado, porque puede pasar de juego a interferencia. Este de aquí es un asiento fijo, porque aquí también tenemos agujero, cota máxima, cota mínima, eje, cota máxima, cota mínima, pero sin embargo aquí siempre el eje es más grande que el agujero, por más grande que sea el agujero, entonces va a ser interferencia máxima en el caso que nos toque el eje más grande con el agujero más chico. Interferencia mínima cuando nos toque el eje más pequeño con el agujero más grande. Entonces va a ser una pequeñita la interferencia. Fíjense, gran diferencia entre la interferencia máxima y la interferencia mínima. Entonces, después por ahí también aparece lo siguiente, que pueden haber cómo se hace para armar, cómo se hace para armar un conjunto en el que existe interferencia. Entonces, para armar un conjunto con interferencia, lo que hay que hacer es, si la interferencia es muy grande, o sea, si la interferencia es pequeñita, aquí por ejemplo la interferencia mínima va a ser una pequeña interferencia, entonces se le puede hacer una entrada que es cónica, al comienzo una entradita cónica, y entonces se pega, simplemente se le pega con un mazo de madera, un mazo de plástico, un mazo de plomo, se le pega hasta que entre, pero en el caso de que la diferencia fuera más grande, puede hacerse también con agua caliente, por ejemplo, o se puede calentar el agujero con agua caliente de manera que resulte, o con sales que se pueden calentar más de 100 grados, se puede calentar para que se agrande el agujero y pueda entrar libremente. O si no, se puede enfriar el eje con hidrógeno líquido, por ejemplo, de manera que se haga más pequeño y entonces se pueda armar el agujero, poner el eje dentro del agujero, y una vez que está adentro, se los deja que los dos recobren su temperatura normal. Entonces va a haber una gran diferencia entre el eje que va a querer tomar su dimensión original y el eje que va a querer también tomar su dimensión original, pero sin embargo, como está el uno dentro del otro, el uno va a estar está apretando hacia afuera y el otro está apretando hacia adentro, de manera que hay un equilibrio. Entonces van a haber fuerzas de equilibrio entre la superficie del eje y la superficie del agujero. Y mientras la diferencia sea más grande, entonces esas fuerzas tienen que ser también más grandes. Si la diferencia es muy poquita, entonces las fuerzas también van a ser muy pequeñitas. Entonces aquí da la impresión de que cuando toque la interferencia mínima, solamente hay que agrandar un poquito el agujero o hay que achicar un poquito el eje. Entonces, esas fuerzas van a ser relativamente pequeñas, ¿no? Ahora, si nos toca el eje más grande, entonces vamos a tener que agrandar mucho el agujero para que pueda entrar el eje. Y de esa manera se van a generar esfuerzos mucho mayores aquí, ¿no? Entonces, fíjense que también pueden ser piezas intercambiables, pero a pesar de eso hay grandes diferencias entre lo que resulta al juntar dos piezas, ¿no? Estas dos son piezas que al azar pueden resultar de manera que resulte el agujero más chico con el eje más grande, o puede ser el agujero más grande con el eje más chico, o piezas cercanas a eso. Entonces van a haber siempre diferencias grandes entre las fuerzas que se generan, y entonces supongamos que se trata de un asiento fijo, entonces pueden haber fuerzas bien grandes que hacen que este asiento no se mueva.
pero pueden haber también fuerzas pequeñitas que de repente también, si de afuera se hace más fuerza, se van a mover. ¿Por qué? Porque resulta que era muy pequeñita la interferencia. Entonces, cuando se determina, cuando se elige un asiento fijo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que puede haber una gran diferencia y que resulte entonces que no sea todo lo fijo que queremos y que con una fuerza externa se mueva, ¿no? El otro es el asiento móvil, que es un asiento en el que siempre el agujero es más grande que el eje. Aquí se ve también. Agujero más grande, eje más chiquito. Ese va a ser el juego máximo. Y el agujero más chico, con eje más grande, va a ser el juego mínimo. Pues también hay grandes diferencias ahí, sobre todo de la forma en que gira. Y por otra parte van a haber también cambios de temperatura en todo el conjunto cuando esté funcionando. ¿Qué vas ahí? A ver, repito. Siento, tengo aquí mi nieto que venía de visita, que no vive aquí. Entonces me tenía que esperar y al final se fue. Bueno, entonces en este caso siempre va a haber juego, ¿no es cierto? Pero para este, por ejemplo, puede ser un conjunto en el que las dos piezas se desplazan paralelas en dirección paralela a su eje. Pero también puede ser un conjunto en que una pieza gira, por ejemplo, el eje puede ser un eje giratorio y tiene que girar dentro del agujero. Entonces va a haber diferencias si hay un juego muy grande. Puede ser que eso no sea conveniente para el giro y que resulte, por ejemplo, con mucho ruido, porque hay un saltimbanqueo muy grande, ¿no es cierto?, entre las dos piezas. Puede ser. Eso está todavía dentro de lo que son piezas aleatoriamente, ¿no?, intercambiables. Sistemas de ajustes. Entonces vamos a ver qué hay aquí. Entonces ya tenemos lo que es un asiento con juego o móvil, un asiento indeterminado, a veces juego, a veces interferencia, y un asiento con interferencia, siempre interferencia. A veces muy pequeña y a veces más grande. Aquí el juego a veces más grande, a veces más chico. Todo esto está dentro de lo que son piezas equivalentes y también conjuntos equivalentes. Entonces, por tanto, todos los conjuntos deberían, por ejemplo, salir con juego, pero van a haber juegos y juegos más grandes, juegos más chicos, entre los conjuntos que vayan saliendo. Y eso está también calculado. Por eso es que hay que saber qué calidades se van a elegir para ver que la diferencia no sea muy grande entre el juego más chico y el juego más grande, lo que fuera, ¿no? Esto, repetimos los 10, hemos hecho aquí dice serie 18, leemos la diferencia superior, diferencia inferior de agujero 40F8, que pertenece a la serie corta 30-50, entonces 40F8 va a ser cota máxima, va a ser
64 la diferencia superior. Entonces va a ser, como es 40 F8, va a ser 40 más 64 partido por 100. Y diferencia inferior, 40 F8 va a ser 40 más 25 partido por 100, por 1000. Y es 40,025 y aquí 40,064. Tablas 14. Esta es de la 18 para agujeros. Esto es la 14 para ejes. Entonces, eje 47 pertenece a la serie completa. Y vamos a tomar entonces 40 para el eje de 30 a 40. Y la diferencia superior va a ser la cota nominal, nos sale diferencia superior 85 de la tabla 16, 14. Pueden mirar eso. Tabla 14, 17, 16, 16, 15. Esta es la 14. U7. U7. Estamos aquí. 40. Estamos aquí 50. No, de 24 a 30, 30 a 40. Entonces esta es la nuestra. U7 aquí. 85 a 60. Entonces están viendo, ¿no? Esta es 85 de 60. Ahí. Calidad 7. U7 para grupo 30-40. Y la nuestra es agujero de 40. Eje de 40. Entonces con esto tenemos diferencia inferior 60. Entonces va a ser 40 más 60 partido por 1000, que es 40,060. Juego máximo es cota máxima del agujero más cota mínima del eje. Va a ser cota máxima del agujero, aquí está, 40,064, menos la cota mínima del eje, que es 40,060. La diferencia es 0,064 menos 60, va a ser 4 micras. Y juego mínimo va a ser la cota mínima del agujero, esta de aquí, menos la cota máxima del eje, que es esta, 0,85. Por lo cual esta vez nos sale menos 0,60, o sea, 60 micras, ¿no? Entonces aquí se ve mejor que en el otro, de donde resulta la diferencia entre la cota máxima del agujero y la cota mínima del eje, la cota mínima del agujero y la cota máxima del eje. Entonces salen estas cifras de 4 y 60 micras. Aquí 4 mayor que 0, juego. Menos 60 menor que 0, juego mínimo. Pero no se clasifica como asiento indeterminado. Debemos clasificarlo como indeterminado, pero el 60 es más grande que 10 veces 4. 10 veces 4 es 40, con lo cual se trata de un asiento fijo. Entonces lo clasificamos, aunque tengamos en un extremo positivo, pero es muy pequeñito comparado con el extremo negativo, entonces decimos que ese es un asiento fijo. Además, la tolerancia del asiento va a ser 4 menos 60, va a ser 64. Igual que la tolerancia a las diferencias de los juegos, así como la tolerancia del asiento se nombra usualmente en micrones, ya sabemos. Calcule el asiento 50 U8E7. Aquí también utilizamos las tablas numéricas de tolerancias y diferencias y clasificamos. Entonces, así que aquí estamos haciendo ya simplemente lectura de tablas, ¿no? Simplemente lectura de tablas para
clasificación. No estamos haciendo el cálculo completo de la diferencia superior y diferencia inferior para cada pieza. Eso ya lo hemos aprendido aparte. Aquí estamos suponiendo que sabemos cómo se hace y estamos utilizando entonces las tablas numéricas. Entonces primero vamos a utilizar las tablas 21 para el agujero y 11 para el eje, respectivamente. Entonces el 50U8 y 50E7, vamos a ir a mirar aquí, de 50U7, aquí el 50, ¿dónde está el 50? Aquí, 40-50, este. Entonces, aquí debajo del 2, U7, este de aquí, 95 y 70. Entonces, el eje U7 va a ser 95 y 70. Entonces, anotamos aquí 95, va, es 50E7. Entonces, vamos a volver aquí. E7 en 50. Quitamos 40-50. E. Estoy buscando un U. Y 7. Estamos aquí. 18, 30, 30, 50. Aquí estamos, 50. 50 abajo de este puntito rojo. Y 7. Menos 50 y menos 75. Y nos vamos aquí entonces. Menos 50 y menos 75. Ese es el agujero, el eje. Nos falta el eje, el agujero 50U8. Entonces para eso nos vamos para abajo. U. 50U8. Aquí estamos 40-50. Debajo del 2. 40-50U8 aquí. 70, menos 70 y menos 109. Menos 70 y menos 109. Entonces ahora tenemos juego máximo, es cota superior del agujero menos cota inferior del eje. Quiero decir, diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje va a ser 70 menos 75, que va a ser 5. Y juego mínimo, que va a ser diferencia inferior del agujero menos superior del eje. Entonces va a ser menos 109 menos 50, que va a ser menos 59. Entonces aquí tenemos 5 y menos 59. Entonces aquí también la diferencia entre el juego máximo y el juego mínimo es muy grande. El juego máximo es positivo, pero 5. El juego mínimo es negativo, 59. Casi 60. Entonces, esto es 5 por 10, 50 al 59. Esto sigue siendo más grande. Entonces, vamos a decir que es un asiento fijo. Utilizando las ecuaciones 6 para los agujeros, además tenemos la tolerancia del asiento 5 menos 59 igual 64. Por la misma razón que en el ejemplo anterior, se trata de un asiento fijo. Ahora queremos calcular el asiento 100, K8F7, utilizando las tablas numéricas de tolerancias y las diferencias. Queremos clasificar
Calcule además la cota máxima y cota mínima de ambas piezas. Son 19 y 11 para K8 y F7, 100 K8 y F7, 100 K8 y F7, K8 está por aquí, 100 K8, aquí donde será 100, está aquí, 80, 120, convertir, 100 K8, 16 menos 38, ¿sí? 16 menos 38, 16 menos 38. Para el agujero y para el eje es un agujero 100 F7. Está aquí, 100 F7, vamos para arriba. F100. Y estamos 80, 120, compartir. F7. F7. 36 y 71. Menos 36 y menos 71. Espero que sea ese. Menos 36 y menos 71. Entonces, de aquí con esto tenemos el juego máximo va a ser diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje. 16 menos menos 71 va a ser 87. Y para el juego mínimo va a ser diferencia inferior del agujero menos la diferencia superior del eje. Entonces, menos 38 más 36 va a ser 2, menos 2. Entonces, aquí tenemos juego máximo 87 y juego mínimo menos 2. En este caso también tenemos que uno de los extremos es muy pequeñito y en interferencia. Entonces prácticamente nunca va a resultar interferencia y a este decimos que es un asiento móvil. Porque hay mucha diferencia entre el positivo 87 y el negativo menos 2. Entonces decimos que es un asiento móvil y la tolerancia del asiento va a ser 87 menos menos 2, 89. Muy bien. Y viene ahora sistemas de ajustes. Aquí, ¿a qué hora hemos empezado? A las 8:15. Entonces, lo vamos a dejar mejor y vamos a dejar sistemas de ajustes para la próxima clase. ¿Está bien? Estamos con 24, 23 salió. Y aquí vamos a ver entonces sistemas de ajustes con el 24 y estos otros dos. Muy bien. Dejamos entonces de compartir. Y está todo el mundo todavía durmiendo. Disculpe, ingeniero, Dime. ¿puedo revisar la plataforma? Lo que pasa es que no hay los cuadernillos todavía de las tareas 216 a la 219. No están los cuadernillos y los voy a liberar ahora. Debo tenerlos todavía sin... Ya los voy a ver ahora. ¿Ya? Ingeniero, Ya, muchas gracias. es que entré tarde en la lista, Ortiz. Sí, habíamos quedado que... Bueno, por esta vez... Lista. ¿Y a quienes llegaron tarde? Cruz, Yulisa, ingeniero. ¿Quién? Condori, ingeniero. Condori Vargas. Con Lori Vargas, Esther. Ya. Pasa bien, ingeniero. Salazar 1. ¿Quién? Cruz, Yulisa. Apellido. Cruz, Uno solo. López. Apellido, ¿con qué letra? L. L. H-I-J-K-L. ¿Quién? Lamas.
Ortiz, ingeniero. Ortiz, ya. ¿Qué más? Gracias. Salazar 1. Salazar, OPQ, RS. Salazar, ¿cuál? ¿Leonel? Sí, por Ya, favor. ¿qué más? ¿Qué más? López, López. López. L. López. López Laura. Así es. ¿Y aquí más? Pasa Luna, ingeniero. Yulisa. Uno Ingeniero. solo. Uno solo. ¿Quién? Tapia. Tapia. Tapia con C, ingeniero. OPQRST. Tapia. Con C, ingeniero. No hay Tapia. Tapia, con C. Acapia. Capia. ¿Y aquí más? Pasa Luna, ingeniero. ¿Cuánto? Pasa Luna. ¿Con qué letra comienza? A. Con A. Pasa. Pasa, pero caramba. Pasa. ¿Qué más? Cruz Yulisa, ingeniero. ¿Cuánto? Cruz Yulisa. ¿Con qué letra comienza? Con C de casa. Casteo, Celaye, Coca, Collazos. ¿Quién? Coro, Cruz Cruz. Pucha, Yulisa. Cruz. Ya. ¿Qué más? Marta, ingeniero. ¿Cuánto? Marta. Vargas, dice. Marta. ¿Qué? Marza. Marza. Apay. Marza, ya está Marza. ¿Qué más? ¿Qué más? A la 1. ¿Qué más a las 2? Y se acaba entonces. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.